Empezamos viendo en este capítulo el arresto del Señor Jesús en el huerto, en el Getsemaní. Luego es llevado ante el sumo sacerdote. Primeramente comparece ante Anás. Como explicamos en su momento, era el suegro del sumo sacerdote oficial, pero también se le reconocía honoríficamente como sumo sacerdote. Por eso lo encontramos así en este evangelio. Y aparece relatado allí, entre medio de ese evento de Jesús compareciendo ante Anás, la negación de Pedro, que es lo que vamos a meditar en esta mañana. Entonces vamos a leer dos porciones. La primera es capítulo 18, del 15 al 18, y luego del 25 hasta el 27. Y nos quedaría para el último sermón sobre este capítulo el comparecimiento de Jesús ante Pilato. Leo entonces para ustedes San Juan 18, versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Hasta aquí nomás, entonces, en la lectura de la palabra. Vamos a orar una vez más. Señor Dios, gracias te damos porque podemos abrir tu palabra y ser expuestos a ella. Rogamos la obra de tu Santo Espíritu en todos nosotros, dándonos luz, entendimiento, discernimiento de tu santa voluntad y aplicaciones apropiadas para nuestra vida. Que tu palabra, Señor, moldee nuestro pensamiento, nuestro entendimiento de lo que tú quieres, Señor, enseñarnos, mostrarnos. Que seamos llenos de tu verdad. Oh Señor, toca nuestros corazones. Pedimos por aquellos que no tienen la salvación. Que tú, Señor, les concedas la gracia del arrepentimiento verdadero. Y oramos también, Señor, por todos aquellos que, habiendo profesado la fe en ti, nuestro caminar, Señor, vemos también nuestras faltas y debilidades y necesitamos esa obra de gracia en nuestras vidas, santificándonos. Gracias, Señor, porque tú guardas a tu pueblo. Santifícanos, Señor, en tu palabra, conforme a la promesa. Tu palabra es verdad. En Cristo Jesús. Amén.
Entonces, hermanos, estamos aquí en este momento tan importante del relato de los evangelios, donde el Señor está siendo humillado frente a estos guardas, alguaciles, religiosos, tratado como si fuese un criminal. Y recuerdan ustedes que cuando el Señor fue tomado y arrestado, el Señor intercedió por sus discípulos para que ellos quedaran libres, para que ellos no fuesen apresados. Precisamente entonces vemos que el Señor les guardó y muchos de ellos huyeron, pero hubo dos que siguieron al Señor en su arresto y en su cautiverio. Y aquí se nos relata que uno de ellos era Simón Pedro y se nos dice que había otro discípulo al cual no aparece allí mencionado. La tradición nos hace entender o pensar de que este otro discípulo no mencionado allí era el mismo apóstol Juan, autor de este evangelio. Y ciertamente hay varios aspectos para considerar que esto es así. Sin embargo, otros autores proponen José de Arimatea por este acercamiento con el sacerdocio. Algunos proponen también a Nicodemo. No es necesario determinar algo, sin embargo es bueno reflexionar acerca de quién podría ser. Ya sabemos que Juan a lo largo de la carta ha querido permanecer un tanto oculto. Muchas veces se mencionó a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y lo entendemos específicamente el relato de la última cena, aquel que estaba cerca del Señor. Lo que sabemos de este otro discípulo que acompañaba a Pedro, sea Juan o fuese otro, es que tenía algún tipo de acercamiento y por la palabra en el original pareciera ser algún grado de confianza grande con el sumo sacerdote. Entonces esto, si interpretamos que fuese Juan, nos haría pensar que quizás de parte de Juan o de su familia había algún grado de cercanía con el sumo sacerdote. Ahora, esta persona intervino, de acuerdo a lo que nos dice el texto, para que Pedro pudiese entrar, porque Pedro estaba a la puerta. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio, es decir, que él estaba en el mismo lugar donde Jesús estaba allí siendo de algún modo objeto, ¿verdad?, de los golpes y de ese comparecimiento ante Anás. Ahora, quien intervino allí lo hizo sin duda con una buena intención. Dice, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Sin duda fue una amabilidad, pensando, Pedro está allí afuera y él quiere estar aquí porque él tiene el afecto y el compromiso con el Señor. Sin embargo, Pedro no sería capaz o lo suficientemente fuerte como para permanecer firme estando en ese lugar. Debemos también pensar entonces que era ir al mismo lugar donde aquellos habían tomado al Señor y le habían arrestado, y de algún modo también podían poner en peligro la integridad de estos discípulos por tratarse de discípulos de aquel que estaba siendo acusado. Es interesante entonces pensar de que muchas veces, aún con buenas intenciones,
o con amabilidad, alguien puede involuntariamente estar poniendo a otros en situaciones que no están capacitados para enfrentar. Si Juan fuese esta persona, quizás pudiéramos entender también por qué Juan relata la negación de Pedro, quizás de una manera un tanto más suave. Por ejemplo, en este evangelio no se habla de la maldición que Pedro dijo. También vemos que Juan fue el primero en acercarse a Pedro después de la caída. Pareciera ser que hay un grado de ternura de Juan hacia Pedro, además de esa cercanía que vimos a lo largo de toda la carta. Quizás en algún punto pudiese ser de que él se haya dolido por haber participado en hacerlo entrar al lugar donde Pedro tropezó y fue tentado. Se nos dice allí que el primer tropiezo de Pedro sucede cuando la portera, la criada, le hace esa pregunta: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro dice, no lo soy. Quizás pudiésemos pensar que esa pregunta era un tanto trivial, era la pregunta de una criada. No era comparecer ante alguien de gran importancia que pudiese realmente ponerlo en aprieto, pero no quedó exenta del relato bíblico, porque Pedro estaba hablando de lo que salía de su corazón. Entonces tenemos que preguntarnos por qué Pedro estaba diciendo no lo soy. ¿Por qué ante una criada, que era una persona que quizás no tenía gran autoridad o influencia, él no estaba dispuesto a reconocerse como un discípulo de Jesucristo? Quizás él pudo pensar, bueno, esto es un pecado pequeño, nadie se va a dar cuenta porque es tan solo una criada, no importa lo que le diga. Pero Dios estaba oyéndolo y quedó registrado en las Escrituras para que también nosotros entendamos que no hay pecados pequeños. Y aún en los pecados pequeños, o frente a personas que pudieran parecer de poca importancia, pueden tropezar aquellos que creen que están firmes. Quizás ese fue el pensamiento. Nadie se va a dar cuenta. De por sí es una criada. El Señor nos libre, hermanos, de la confianza en nosotros mismos. Esta sirvienta estaba poniendo en evidencia la debilidad de este hombre valiente, cuya espada se mostró en el aire en el huerto para defender a su Señor, pero ahora no podía contener su lengua y negaba ser un seguidor y un discípulo de aquel a quien le había jurado lealtad con su vida. Con una sencilla pregunta: ¿no eres tú uno de sus discípulos? No lo soy. Pedro estaba aquí quebrantando el 9º mandamiento que dice: no darás falso testimonio. En otras palabras, no mentir. ¿Era Pedro un discípulo del Señor? Claro que sí, era un discípulo del Señor. Pedro había recibido en la gracia del Señor oportunidades maravillosas de estar cerca del Señor, de aprender de las enseñanzas del Señor, de ver al Señor haciendo sus milagros, de participar de los milagros, incluso hasta de gozar de una intimidad con el Señor que ni aún otros discípulos tuvieron.
porque el Señor generalmente llamaba a Pedro, a Jacobo y a Juan para que estuviesen más cerca de él. Pedro había sido aquel que había recibido la revelación cuando el Señor preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Y todos hablaron de distintas personas, pero Pedro reconoció y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era también ese hombre impulsivo que muchas veces mostraba la debilidad de su carácter, aunque parecía ser firme y determinado, tenía también una confianza en sí mismo, a la cual necesitaba morir para aprender a depender de su Señor. Entonces nos preguntamos, ¿por qué mintió Pedro aquí? Sin duda, una de las razones puede ser de que él tenía temor. Si él hubiese dicho: sí, yo soy uno de sus discípulos, y eso se hubiera conocido entre todos los soldados, pensaría entonces Pedro de que él también sería tomado preso y padecería lo que el Señor estaba padeciendo. ¿No era acaso eso lo que Pedro había confesado que estaba dispuesto a hacer? Pero en el momento en el que es probado, él dice: no lo soy. No soy discípulo. Nadie se va a dar cuenta, es una criada. El pecado siempre puede ser racionalizado o minimizado en cuanto a la gravedad. Podemos pensar, bueno, es que la mentira es algo importante, pero es que con ella no es tan importante. O negar al Señor puede ser algo terrible, pero en esta situación particular es solo pasar la puerta y ya está. Tendemos a justificar el pecado en nuestra mente con argumentos que parecieran válidos en el momento, pero es pecado, desagrada a Dios. El mismo Juan, cuando habla del diablo, lo identifica como padre de mentira. Dice: no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y qué estaba diciendo Pedro? Una mentira. Una mentira que tenía que ver con su acercamiento, su relación con el Señor como discípulo, con aquello que él había manifestado a lo largo de los 3 años de ministerio terrenal del Señor, y que en muchas situaciones lo había puesto, podemos decir, del lado de enemistad de esos religiosos o gobernantes. Él era un discípulo del Señor, estaba con el Señor, servía con el Señor, pero ahora quiere pasar oculto, desapercibido. El creyente recibe en la palabra del Señor la exhortación acerca de los pecados de la lengua que debemos cuidar, principalmente en este aspecto, la mentira. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando alguien miente, o todos esos otros pecados relacionados con la mentira, el engaño, ¿verdad? La exageración, está actuando como actuó o como actúa Satanás. Pero esto era sumamente significativo para Pedro, porque el tema en cuestión era la relación que él tenía con el Salvador. Ahora, esto no termina aquí. Siempre el pecado va avanzando cuando se le abre la puerta para lograr llegar
más lejos. En el versículo 18 se nos dicen que allí los siervos, los alguaciles, estaban cerca de un fuego y hacía frío. Y Pedro de repente se halla allí, cerca de ellos, también calentándose en ese fuego, rodeado de aquellos que fueron los mismos que arrestaron al Señor. Estaba en un territorio difícil como un discípulo de Cristo. Yo pienso que cuando ellos, como discípulos de Cristo, estaban rodeados de fariseos o saduceos, ellos sabían que estaban en un entorno difícil, que alguna pregunta iba a venir allí para atrapar al Señor, en quererlo engañar de algún modo para que diga algo, para que se contradiga. Ahora Pedro estaba allí, viendo a su maestro sufrir o ser maltratado, y estaba rodeado de quienes eran los enemigos. Sin duda pensó en su necesidad, él sentía frío y vio allí un fuego y quiso beneficiarse de ese fuego. Y el predicador Charles Spurgeon dice, mientras su señor y maestro estaba siendo maltratado al final del pasillo, Pedro se estaba calentando cerca del fuego de los alguaciles. Dice, se estaba enfriando espiritualmente mientras se calentaba físicamente. A veces sucede que cuando los hombres están calentando sus cuerpos, al mismo tiempo están enfriando sus corazones. Podemos pensar que Pedro estaba buscando su bienestar con esto que es un tanto contradictorio. Quiere estar cerca de su Señor porque sabe de un compromiso que tiene con su Señor, porque tiene amor por su Señor. Pero a la vez no quiere identificarse con su Señor porque no quiere sufrir, porque quiere su bienestar, porque busca su confort. No quiere ni siquiera estar más cerca del Señor si padece frío. Prefiere estar donde está el fuego, aun cuando es acercarse más a los mismos enemigos del Señor. Debemos tener cuidado cuando buscar nuestro bienestar nos aleja de Cristo. Puede ser que busquemos nuestro confort, pero nos alejemos del Señor. O como decía Spurgeon, se enfríe en nuestro corazón. Más fiel fue Urías Eteo, que después de dar el recado al rey, no volvió a su casa, sino que se quedó durmiendo a la puerta de la casa del rey. Y luego dijo así, el arca Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer, beber, dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Qué convicción tenía Urías Eteo? Pedro se estaba acercando más al peligro, rodeado de los enemigos de Dios y además confiando en sí mismo. No había advertido su debilidad, no había tomado en cuenta las palabras del Señor. Podemos decir que en este punto ni siquiera se había dado cuenta de que había caído ya en pecado de mentira. Ahora Pedro no va a volver a aparecer en escena después de toda esta negación. No va a aparecer en escena hasta el capítulo 20, cuando es la resurrección del Señor, que corre allí con Juan a la tumba para buscar el cuerpo del Señor después del aviso de María Magdalena. Pero es en el capítulo 21 que luego el Señor le busca para restaurarle.
Y ya llegaremos en su momento al capítulo 21, que va a tomar gran parte de ese capítulo, para que podamos retomar el relato de la restauración. Pero aquí, en lo que tenemos en San Juan, vamos al versículo 25, donde viene su segundo tropiezo. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Seguramente de estos alguaciles o sirvientes, 2 o más, porque nos dice allí, le dijeron. Y la pregunta es directa sobre esa clase de relación que él tenía con el Señor. Y una vez más, Pedro niega. Él negó y dijo, no lo soy. Los que mienten una vez, luego necesitan mentir otra vez para mantener la mentira, como alguien me comentaba una vez, hablando de su testimonio de la vida pasada. Él decía, yo mentía tanto en mi vida pasada que después tenía que memorizarme las mentiras porque si no, luego me iban a descubrir. Con el que abre un poquito la puerta al pecado, luego va a volver a caer en ese pecado y posiblemente eso va a ser una tendencia, menos que haya una obra de gracia que lo frene. Aquellos que niegan a Cristo una vez serán propensos a llegar a mayores extremos en su negación de Él. ¿Alguna vez usted se ha avergonzado delante de otras personas de ser un cristiano? Muchas veces esto pasa en personas que realmente no tienen amor por el Señor, no tienen un compromiso con el Señor, no han experimentado una obra salvífica de Dios en sus corazones. Por eso cuando empiezan a hablar de los cristianos, prefieren mantenerse distantes, como dicen, no, yo no soy cristiano. Quizás entre los cristianos tienen amabilidad y son cercanos y son amigos, pero todavía no han entendido el Evangelio y no tienen una convicción de ser discípulos de Cristo. Pero aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo pueden sentir la tentación de avergonzarse en algún punto. Quizás porque los del mundo están hablando allí de los cristianos con tono de burla, o se están burlando quizás por el estilo de vida piadoso, o están haciendo bromas con aspectos propios de la mundanalidad. Bueno, cuando el cristiano verdadero está en el mundo rodeado de gente del mundo y no se quiere identificar como cristiano, o niega a Cristo, rechaza identificarse como cristiano, sin duda Dios va a obrar de alguna manera para mostrarle el pecado en su corazón, como lo estaba haciendo aquí con Pedro. Dios tiene sus testigos. Puede ser que alguien piense que nadie lo ve o que nadie sabe de esa criada, esa pregunta. Ahora son estos siervos del sumo sacerdote. Cuando un discípulo se quiere camuflar en el mundo, debe saber esto, va a ser descubierto en algún momento. Y mucho más grave es cuando aquel se creyó a sí mismo alguien con un compromiso firme y fuerte de seguir al Señor, un ejemplo para otros. Quizás con sus palabras se comprometió a seguir al Señor y a sufrir por Él.
Este es el caso de Pedro. Y uno de ellos, nos dice el texto, había estado allí en el Getsemaní. Lo había visto a Pedro sacar la espada y cortarle la oreja a Malco. Encima era pariente. ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro estaría diciendo dentro suyo, espero que no se dé cuenta que yo fui el que le corté la oreja. Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. El Señor utiliza todas las cosas en su creación para sus propósitos. En este caso utilizó el canto de un gallo para llevar a Pedro al quebrantamiento y al arrepentimiento, y sin duda por la conexión que había con las palabras que Jesús había dicho. Me negarás 3 veces antes que cante el gallo. El Señor de la creación utilizó en numerosas oportunidades muchos animales. Una ballena con Jonás, una mula con Balaam. Ahora está usando un gallo con Pedro. Muchas veces Dios usó profetas y predicadores para transmitir un mensaje, pero cuando Él quiere, utiliza aún piedras. Dijo el predicador Spurgeon, tú, querido amigo, aunque no tengas el don de la palabra, puedes ir y contar la historia de Jesucristo a alguien y Dios puede llevarlo al arrepentimiento a través de ti, como hizo que Pedro volviera a sí mismo a través del canto de esta ave. Que Dios nos haga instrumentos a todos nosotros para anunciar el mensaje del Evangelio. Por otro lado, pensamos en la necesidad que tenemos de que Dios nos guarde de tropezar como Pedro tropezó. Tomemos un momento para meditar en el pecado. Señor dijo en un momento, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estuvimos escuchando las enseñanzas del libro de Job, ¿verdad? En semana pasada. Y ahí veíamos cómo Satanás se presentaba ante Dios y cómo en numerosas oportunidades estos seres espirituales de maldad que tienen propósitos malignos quieren hacer mal a todos aquellos que son piadosos. Pero sin embargo vemos que Dios es el que controla todas las cosas. Él es soberano, como cantábamos recién, y nada pasa sin que el Señor así lo determine. El propósito de Satanás sería que todos los discípulos se pierdan. Él quiere zarandearlos allí como a trigo, pero el Señor intercede por los suyos. Él había orado en el Getsemaní que sean guardados del mal. Ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, porque estaba ya determinado. Judas, con su fe falsa, con su simulación, no iba a tener un arrepentimiento que lo restaure a la comunión con Cristo. El arrepentimiento que vemos en Judas al tirar las monedas no era porque él quería estar en paz con el Señor, sino la misma consecuencia de lo terrible que él había hecho, que no le permitía estar tan solo en paz con el simple hecho de pensar vivir. Por eso determina la muerte, el suicidio.
Pero el Señor cuida la fe de los verdaderos creyentes, aun cuando estos en la debilidad de su propia carne tropiezan. Anteriormente Pedro había demostrado autosuficiencia y confianza en sí mismo. ¿Recuerdan ustedes en la última cena? El Señor quería lavar los pies de los discípulos y cuando llega Pedro, no me lavarás los pies. El Señor tiene que, de algún modo, hacerlo reflexionar. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces sí, Señor, todo. Posiblemente Pedro también estuvo involucrado en ese debate que nos revela la Escritura acerca de quién sería el mayor. Sin duda, él quería ser el mayor, por lo menos con sus actitudes lo demostraba. Yo soy el líder, yo soy el que guía aquí, el que pone orden, el que defiende, el que avanza. Profesó estar dispuesto a morir por el Señor. Y el Señor lo confrontó. ¿Podría él quizás haber tomado esto más en cuenta? Señor, te seguiré hasta la muerte si es necesario. Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Eres tú su discípulo? No, no lo soy. ¿No eres tú su discípulo? No, no lo soy. ¿No estabas en el huerto? No, no soy yo. Pero recuerdan, esto no empezó aquí. Esta no fue el inicio de la caída. ¿Recuerdan cuando estaban en el huerto? ¿Qué le dijo el Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. Muchas veces se pregunta a alguien por qué cae, por qué tropieza. Y cuando uno ve hacia atrás, una de las mayores evidencias de los tropiezos en la vida del cristiano es que no está perseverando en los medios de gracia y en la comunión. Deja de orar, deja de leer las Escrituras, deja de apropiarse de los medios de gracia, alguna vez se deja de congregarse, deja de tener comunión y luego tropieza. Este fue el Pedro que sacó la espada en arrebato de valentía y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero esa autoconfianza tenía que ser removida. Tenía que ver más allá de su propia condición. Tenía que ver la necesidad de la gracia de Dios en su vida. Hermanos y amigos, la enseñanza de la negación de Pedro sobre este pasaje es más amplia de lo que parece. No es enfatizar en aquellos pecados con los cuales fue puesta en evidencia su negación, como la mentira o como mencionan los otros evangelios, la maldición. Esos son los pecados de la superficie. Esos son los pecados que fueron notorios y visibles, los escandalosos, podemos decir. Pecados de su lengua. Pero había algo más en lo interno de su corazón. El orgullo, la autosuficiencia, la falta de dependencia. Y podemos reflexionar en la vida de Pedro y pensar si no estamos en algún punto de coincidencia, la necesidad también de reconocer eso en nuestras vidas. Es importante verlo así porque el arrepentimiento verdadero no debe ser de los pecados superficiales tan solamente, sino de aquellos que están en el fondo y que revelan un problema mucho mayor. Un verdadero arrepentimiento procura un cambio completo, un cambio de raíz,
un cambio radical, no un cambio superficial. Para poner un ejemplo, hay personas que pueden tener una enemistad con alguien, un altercado. Puede pensar de que, obviamente hay que pedir disculpas, ¿verdad? Si usted ofendió, pide disculpas. Si lo ofendieron, usted tiene que perdonar. Pero puede pensar de que ahí ya está solucionado el asunto. Pero si en el fondo del corazón sigue el resentimiento, sigue la amargura, sigue el odio, el problema no está solucionado. Notemos que Dios permite que Satanás zarandee a Pedro, porque Pedro necesitaba ver más de su propia debilidad, necesitaba conocer un poco más de su orgullo y la necesidad de ese cambio en su interior para que él sea moldeado, tornado un hombre más humilde y dispuesto a servir a otros. Por eso el plan de Dios, de Jesús, es utilizar a Pedro como un líder, pero un líder humilde que esté dispuesto a trabajar en la edificación de otros y no en un líder que quiera ponerse o imponerse sobre otros. Por la gracia del Señor, la fe de Pedro es sostenida, no falta. El Señor en su ministerio intercesor pide por Pedro para que esa fe no falte, y Dios contesta esa oración, porque aunque Pedro tropezó y cayó, fue renovado para arrepentimiento y vuelve a la comunión con el Señor. Y aquí es donde debemos hacer entonces esta reflexión necesaria sobre el arrepentimiento. En primer lugar, entender el arrepentimiento en el contexto de la salvación. Dios llama al pecador por el mensaje del Evangelio cuando se predica acerca de la obra de Cristo, de que Jesús vino, murió en la cruz, cargando el pecado de su pueblo, sufriendo la ira de Dios, para que pudiésemos ser perdonados, redimidos, reconciliados con Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Obra en el corazón del pecador, le da entendimiento de su propio pecado. Lo guía entonces a ese arrepentimiento que llamamos arrepentimiento para vida. En un momento determinado, frente a esa luz que el Espíritu Santo nos da de su palabra, de nuestra condición, de la vida y obra de Cristo, entonces el pecador deja su vida pasada y la dirección en la cual iba para seguir a Cristo y vivir para Él. Puede ser que haya personas entre nosotros que no sepan o no tienen una convicción si han experimentado arrepentimiento en su vida. Quiero decirles, el arrepentimiento es necesario. Usted tiene que llegar a esa convicción de que se ha arrepentido con un arrepentimiento genuino para vida. Porque nadie va a ir al cielo si no experimenta el arrepentimiento verdadero. Pregúntese usted a sí mismo estas cosas. ¿Ha habido en su vida un momento en el cual fue consciente de las maldades de sus pecados? ¿Se ha humillado ante Dios por causa de esos pecados? ¿Ha sentido usted abominación por el pecado y un aborrecimiento de sí mismo por esa pecaminosidad interior? ¿Ha sentido usted tristeza por el pecado? ¿Ha orado a Dios buscando el perdón y confiando en la obra de Cristo? La experiencia de alguien que ha sido salvo responde a todas estas preguntas con un sí. Podemos identificar ese momento en nuestra vida. ¿Cuándo aconteció? Podemos recordar la tristeza
del rumbo que llevaba nuestra vida, de los pecados que caracterizaban nuestra vida, de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria. Pero vemos cómo el Señor tocó nuestro corazón para darnos esa convicción de que colocando la fe en Cristo hallamos salvación, y es por gracia. Ahora hay otro contexto también donde el arrepentimiento toma lugar. Y no es precisamente ese arrepentimiento que podemos llamar inicial, el arrepentimiento para vida del pecador que está perdido y viene a Cristo para la salvación, sino referido a la vida de un creyente. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Los creyentes pecamos, hermanos. Los creyentes tropezamos. Los creyentes hemos pasado seguramente en nuestra vida, o incluso podemos ser tentados en el presente o en el futuro, a negar a Dios, a negar a Jesús, a negar nuestro compromiso de discípulos con el Señor. Los mejores hombres, dice nuestra confesión, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. De ahí la importancia de permanecer humildes y no pensar de que ya lo superamos, ya llegamos a un nivel, ya tengo tantos años de cristiano, yo tengo tanta experiencia, ya pasé por tantas iglesias, yo estoy un paso más arriba. Ese engaño nos puede llevar a caer en grandes pecados. Y aquí lo vemos en Pedro. Pedro no era un impío, no era un incrédulo, no era un siervo del sumo sacerdote ni un soldado romano. Él había sido discípulo del Señor, había estado 3 años con el Señor, había dejado todo para seguirle. Estaba dispuesto a morir si era necesario. Pero 3 veces dice: no soy discípulo, no soy discípulo, no soy discípulo. Entonces no hablamos del arrepentimiento en la conversión, sino de un arrepentimiento en la santificación. No es que sea un arrepentimiento distinto, en realidad es el cuidado y la misericordia de Dios de que hace que seamos renovados en ese mismo arrepentimiento para que esa salvación que nos fue dada siga siendo manifestada en nosotros. Es Dios preservándonos. Y así es con todos los creyentes. Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Eso es la promesa de la palabra, hermanos. Jeremías 32:40, haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El creyente puede caer en el pecado, pero hay algo que hace que no se aparta definitivamente de Dios, porque el Señor le guarda, porque el Señor le mantiene, porque el Señor le da ese arrepentimiento y dolor por su pecado para que vuelva a la comunión. De modo que los creyentes no podemos hablar del arrepentimiento solo como algo pasado en nuestra vida y en nuestra conversión, sino que debe ser una experiencia permanente en nuestra vida. El arrepentimiento a lo largo de toda nuestra vida, porque vivimos en un cuerpo con un remanente de pecado del cual debemos despojarnos y porque nuestra carne está inclinada al mal. Y sí es cierto, Dios nos provee los medios para ser santificados, pero muchas veces somos negligentes en el uso de esos medios y por eso tropezamos, por eso caemos y necesitamos ser restaurados y renovados para volver a la comunión con Dios. Escuche esto, hermano.
No hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, y no hay pecado tan grande que lleve a la condenación a aquellos que se arrepienten de veras. Por eso podemos afirmarnos en la promesa de la Escritura que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos pensar en Pedro y en su caída y decir con el salmista del Salmo 133, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En Cristo hay perdón. Nos gozamos, hermanos, en que hemos sido perdonados. Nos gozamos de que ese perdón sigue fluyendo de la cruz de Cristo para los que son de Él. Podemos pensar en David y ese pecado tan terrible, con tantas consecuencias. Muchas cosas aprendió David luego de eso, ¿verdad? Lo expresa así en el Salmo 51, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el Salmo sigue. Pero quizás estas palabras sean suficientes para que pensemos cuán valiosa y necesaria es la obra de Jesucristo, nuestro Salvador, por medio del cual tenemos perdón de todos nuestros pecados, no solamente en el momento de nuestra salvación, sino en nuestro diario vivir, aún como discípulos de Cristo, que tantas veces no damos a la talla y negamos el nombre del Señor, pero tenemos allí la promesa de su palabra, de que Él es fiel, de que Él nos perdona, que Él nos llama, que Él nos restaura. Querido hermano, hay algo que caracterizó a Pedro luego de esta negación y que nos dicen los evangelios que él lloró amargamente. Esa tristeza era real por haber ofendido a Dios, no tanto por las consecuencias del pecado, aunque sí los pecados traen consecuencias. Sí es cierto que Dios corrige a los suyos, nos disciplina para que participemos en su santidad, para que seamos hijos que reciben ese cuidado paternal. Pero qué bendición tan grande tenemos al poder ir a nuestro Señor, a nuestro Salvador, con arrepentimiento y saber de que Él nos recibe, que Él no nos rechaza, que el que nos ha salvado ha hecho un pacto con nosotros, que es un pacto eterno, y va a seguir limpiándonos y santificándonos, porque Él quiere utilizarnos como instrumentos limpios en sus manos. Hay entre nosotros personas que aún no han experimentado el perdón. El Señor ha perdonado grandes pecadores. El apóstol Pablo decía que él estaba primero en la lista porque hasta había sido un perseguidor de la iglesia.
En las horas finales de su vida terrenal, el Señor salvó a un ladrón que estaba en la cruz, a la par, crucificado. ¿Piensas acaso que Él no puede perdonarte a ti? Te invito a venir a la comunión con Cristo, reconociendo tu pecado, arrepintiéndote y confiando en Él. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu misericordia y fidelidad. Ayúdanos, Señor, al meditar en estos textos, considerar la importancia de un arrepentimiento verdadero en nuestra vida. Quizás algunos necesiten experimentar ese arrepentimiento para la salvación. Quizás otros necesitan ser recordados acerca de el caminar como discípulos de Cristo. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad a ver nuestras faltas y arrepentirnos de ellas. Que no sea demasiado tarde de perseverar en un corazón cerrado y obstinado. Líbranos de caídas. Que podamos, Señor, con disposición y con humildad, reconocer nuestras faltas cada vez que somos expuestos ante tu palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Líbranos del orgullo, de la autoconfianza, y que podamos depender cada día más de ti. En Cristo.